Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Toledo respira historia, arte y misterio. Cervantes la llama peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades. Rilke dijo que aquí reina el espíritu en toda su grandeza. Para Gregorio Marañón es una joya iluminada por luces diferentes. Ahí las luces de Toledo. Aquí se mezclan las huellas de la Toletum romana, la capital visigoda, la Toledo de judíos, musulmanes y cristianos, terratenientes y guerreros, profetas y sabios, mudéjares y romanos, traductores y poetas. Única, irrepetible y llena de magia, fronteriza y heroica, palaciega y monasterial, rebelde y comunera, cruce de caminos, obra de arte, recia, hermética y majestuosa, ajena al tiempo, turística, picaresca, legendaria, imperial. Madre. Símbolo universal abrazado por el Tajo. ¡Qué de cosas! Hoy venimos a Toledo a perdernos por el laberinto de sus callejas, por los vericuetos de sus leyendas, por sus luces, sus sombras y sus misterios. Y vuelve Ainara Aritoy. Toledana total. Toledana. ¡Qué maravilla de presentación! Y hoy se sube a la historia con nosotros Daniel Gómez Aragonés, que es toledano de adopción, divulgador, cicerone, académico de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, escritor, autor entre otros de la historia de los visigodos, muy recomendable, y de Toledo, biografía de una ciudad sagrada, que este es imprescindible. No se me ocurre mejor compañía para visitar Toledo. Muy buenas. Bienvenido. Yo recojo y me voy, porque después de la presentación que has hecho de Toledo y de mi presentación, ya lo único que puedo hacer es estropearlo. O sea, porque has puesto el listón tan alto que madre mía. Estoy segurísimo de que vamos a disfrutar muchísimo de este paseo por Toledo contigo, que sabes, yo creo que más que nadie de Toledo. La verdad, yo me considero un humilde historiador toledano que ha aprendido de muchísimos y grandes maestros, tanto actuales como antiguos, y en continuo aprendizaje, ¿no? En Toledo no dejas de aprender, de empaparte su historia, mito, leyenda, y en parte lo que vamos a hacer aquí durante este ratito. Es verdad que Toledo es inabarcable, pero este es el plan. Una ruta por la Toledo Imperial. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Llegamos a Toledo por el Tajo, y bueno, como no puede ser de otra manera prácticamente, Claro. Y entramos en la ciudad por el puente de San Martín para empezar nuestro paseo dándole un toquecito de belleza medieval. A la izquierda, a unos 100 metros, nos da la bienvenida el Torreón de los Baños de la Cava, que nos cuenta una de las leyendas más famosas de Toledo. La cava era Florinda, oye, monísima, hija de don Julián, el conde de Ceuta. Bueno, pues Julián la envió a la corte visigoda en Toledo. Y como donde fueres, haz lo que vieres, pues Florinda se venía a estos baños de la cava con otras doncellas de la corte, sus amiguis, a bañarse en culipatos. Y Rodrigo el rey andaba pues ahí muchas veces un poco merodeador, un poco voyeur. Y cuando vio a Florinda tan estupenda, le dio un cupidazo, pero que pa' qué. Oye, estaba casado, pero le dio igual, le tiró los tejos. Es que de verdad. Como ella no respondía por las buenas, oye, pues ya está, pues un día salió de su escondite y la violó. Esta es la versión chunga, muy chunga. Pero mucho. Mucho. Otras versiones dicen que ella consintió y que le sacaba con un alfiler de oro los aradores, que son los ácaros que producen la sarna. Qué cosa. Bueno, y hay un romance que intenta conciliar las dos versiones. Ella dice que hubo fuerza, él que gusto compartido. Que no se ponen de acuerdo No ni sé siquiera yo. ellos. No. Sea como fuere, Florinda, utilizando un código secreto, le envió a su padre un huevo podrido. Muy bien. Pero don Julián no sé cómo lo entendió. Perfectamente. Pero, Ah, muy bien. O sea, huevo podrido, ya lo No hacía falta WhatsApp visigodo. todo Nada. muy raro. Se mosqueó. Se montó una flota en Ceuta, la llenó de tropas musulmanas y la mandó al otro lado del estrecho. Así entraron los moros y así se perdió España por un huevo Por un podrido. huevo podrido. De otra leyenda dice que Florinda, arrepentida, se suicidó con todo éxito y se tiró al Tajo desde el torreón del Baño de la Cava. Por si fuera poco, se cuenta que de vez en cuando se la ve por aquí chapoteando en el agua, saliendo del río y vagando por la orilla, llorando por su desgracia. Hay en duda de que Florinda desencadenara la pérdida de España. ¡Qué cosas! Dicen que España
la perdieron los godos. Sí, ¿no? Ellos solitos. Pues ellos solitos. Solos. Se ve que la cosa empezó cuando murió Vitiza, que era el penúltimo rey visigodo. Sus familiares nombraron sucesor a su hijo Aquila, que tenía 10 años. Qué pequeñito. Los nobles que no eran vitíceres se quejan muy fuerte de que un niño les venga aquí a decir lo que tienen que hacer y pusieron de rey a Rodrigo. Claro. Los vitíceres empezaron a decir que Rodrigo había dado matarile a Vitiza. Madre mía. Se montó una guerra civil entre vitíceres y Rodríguez, como no puede ser de otra manera. Aquí es cuando aparece Julián, el conde de Ceuta, el padre de Florinda. El del huevo podrido. Por lo que se ve, los vitíceres le mandan un WhatsApp para que se una a ellos. Julián dice que vale, se monta una flota llena de tropas musulmanas y ¡hala! Venga a luchar contra los Rodríguez. Los musulmanes ganaron la guerra. Les gustó lo que vieron en Hispania y decidieron quedarse. Ojo, que estuvieron 8 siglos. Estaba súper a gustito. Casi nada. Cuando hablamos de Toledo hablamos de historia, pero también hablamos mucho de leyenda. Las leyendas no son cuentos para que un niño se vaya a la cama a dormir. No. Tú a través de las leyendas y de los mitos puedes llegar a la historia y la esencia de un pueblo, de una ciudad o de un país. Como decía un buen amigo académico, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Y tú puedes entender perfectamente la historia de Toledo con sus leyendas. Y eso sucede también con esta leyenda que estamos narrando, porque en Toledo las leyendas se narran, nunca se cuentan. Y hay distintas versiones también que mezcla leyenda, tradición y fuente histórica, que viene a decir que la violación o la supuesta violación de la cava no la hace Rodrigo, sino que son los hijos de Vitiza quienes la violan. Madre. Entonces, de alguna manera, viene un poco a aligerar esa mala fama, esa leyenda negra en parte que tiene Rodrigo. Y luego, por otro lado, claro, los oyentes pueden estar pensando, madre mía, qué rápido cae el reino visigodo de Toledo. Bueno, nada más lejos de la realidad. En verdad, el problema que tiene el reino visigodo de Toledo es que está en un contexto de guerra civil y los 5 pilares del reino caen. Cae el rey, Rodrigo, se descabeza el ejército, por lo tanto, el ejército solo quedan grupúsculos. El arzobispo de Toledo, que es el personaje religioso más importante, Sinderedo, huye, se va a Roma. Toledo, la capital, cae. Y el tesoro de los godos en Toledo, también se pierde. Por lo tanto, es, por decir así, la tormenta perfecta. A mí una cosa que me ha gustado mucho es esto de la cava, la hija del conde don Julián, que no se llamó Florinda hasta el Siglo de Oro. En Toledo, en verdad, es más conocido el tema de la palabra cava que la cava florinda, o con mucho cava florinda, las dos cosas juntas. Claro, suele contarse que cava viene del árabe, cava, que significa algo así como barragana o mala mujer, o pone el adjetivo que queráis. Despectivo, total. Muy despectivo. Aunque últimamente se dice que a lo mejor podría venir de Acaba, como la ciudad de Jordania, que significa obstáculo, dificultad, y que por el contexto podría traducirse como cerro. Así que los baños de la cava podrían ser perfectamente los baños del cerro, que estando donde están, pues no sería nada raro. Aunque teniendo en cuenta que de toda la vida la cava ha sido el foso de las fortalezas, tampoco sería tan raro que la avenida de la cava, que rodea la muralla de Toledo, recorra el mismo tramo que en su día recorrió el foso. Y bueno, no tengo nada más que decir al respecto. Ni nada menos. Bueno, pues me gustaría añadir otro elemento legendario. Bueno, el final de Don Rodrigo, después de la batalla de Guadalete, en la que los moros vencieron a los visigodos. Unos dicen que Don Rodrigo murió en la batalla, otros que desapareció sin dejar rastro y que al final de la batalla apareció su caballo y la corona real. Otros que se ahogó en el río porque la armadura pesaba mucho. También. Y otros que lo mataron los vitíceres y que presentaron su cabeza a Tarik. Y otros, y para cerrar el círculo, que lo mató el conde Julián para vengar la violación de su hija. Y hay un romance, dice que Don Rodrigo sobrevivió a la batalla. Ayer era rey de España, hoy no lo soy de una villa. Ayer tenía criados y gente que me servía. Hoy no tengo ni una almena que pueda decir que es mía. Pues en Viseu, Portugal, se encontró una tumba que decía en latín: aquí descansa Rodrigo, el último rey de los godos. Por allí cuentan que el rey huyó durante la batalla y que al llegar a Viseu, un ermitaño lo puso a hacer penitencia en un pozo lleno de serpientes. Madre. Otro romance dice que las serpientes le picaban de día y de noche y que Don Rodrigo se quejaba: ya me comen, por do más pecado había. El pecado, ay, ese pecado que ha perseguido Ya a me Rodrigo. comen por las patas. Bueno, y así se cierra otra vez el círculo. Claro, Lo que os comentaba, la leyenda siempre tiene una moraleja. claro. Tiene algo de aprendizaje, lo que está bien y lo que está mal, lo que es blanco y lo que es negro, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Asume las consecuencias.
Subiendo cuestas, callejones y escaleras llegamos al monasterio de San Juan de los Reyes, una de las obras maestras del gótico isabelino. Los reyes católicos, tanto tanto, encargaron levantar el monasterio de San Juan de los Reyes para conmemorar la victoria de la batalla de Toro. Y esto tiene guasa, ¿verdad, Ainara? Vamos que sí tiene guasa. Os voy a hablar de una personajaza, Juana la Beltraneja. 12 añitos. Estaba destinada a suceder a su padre, Enrique IV de Castilla. Lo que pasa es que cuando Enrique se fue para el barrio de los Eternos, Isabel, 23 añitos, amparada por el poder militar de Aragón, toma ya de un golpe de estado y se declaró reina de Castilla. Bueno, Alfonso V de Portugal, tío de Juana por parte de madre, cruzó la frontera con su ejército, se casó con su sobrina Juana, se proclamó rey de Castilla y declaró la guerra a Isabel. Todo eso. Una noche, el ejército portugués y las tropas de Fernando el Católico se vieron las caras a unos 5 kilómetros de Toro. La batalla duró 3 horas, minuto arriba, minuto abajo. Bajo la lluvia, la niebla, la oscuridad. Y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en qué pasó aquella noche. Se sabe que Fernando el Católico vence a Alfonso de Portugal, que se bate en retirada, se va por patas. También se sabe que el príncipe Juan de Portugal derrota al ala derecha del ejército castellano y que las tropas portuguesas se repliegan para reorganizarse y seguir con la batalla, cuando ven que Fernando da la batalla por terminada y se retira. O sea, que podríamos hablar de que se quedaron en tablas. Tabla total. Sí. También se sabe que Fernando es uno de los mejores creadores de fake news de la historia, porque empieza a mandar correos a diestro y siniestro diciendo que ha aplastado a las tropas portuguesas. Mírale. Bueno, que la jugada le sale redonda. Mientras las noticias van corriendo, los indecisos van engrosando las tropas de Fernando y los leales a Juana van cambiando de chaqueta. Hasta que Juana tiene que marcharse. Sin trono, sin honor y sin haber perdido la guerra. Se ha convertido para siempre en Juana la Beltraneja. Esto no sé si Daniel tiene algo que decir. Yo es que soy muy isabelino y para mí es la mujer más importante, no de la historia de España, sino de la historia de la humanidad, y creo que es un personaje a reivindicar y a recuperar. Y además la ciudad de Toledo es una ciudad muy pro Isabel la Católica, muy pro Isabel, entonces yo le rindo pleitesía. Claro que sí. La primera de estas cartas que Fernando escribe al acabar la batalla de Toro se la manda precisamente a su señora, a Isabel la Católica. Esta noche nuestro Señor os ha dado toda Castilla. En la Edad Media se asume que una guerra es pues como una ordalía, un juicio de Dios, la victoria legítima. La católica Isabel es la nueva propietaria de Castilla y como es muy agradecida promete levantar un monasterio en Toledo y cumple. Contrata a Juan de Guas, el mejor arquitecto del momento. Es el mismo que firmó, entre otras joyas, la antigua catedral de Segovia, de la que queda muy poquito, si es que queda algo, el Palacio del Infantado de Guadalajara o el Castillo de los Mendoza en Manzanares el Real, en Madrid, casi nada. Juan de Guas, siguiendo los gustos de la época, llena San Juan de los Reyes de símbolos. Como Isabel quería que fuera el Panteón Real, dicen que tiene forma de catafalco, de sepulcro gigante, con esos pináculos que sobresalen y lo rodean, que parecen cirios, y es una cosa muy sorprendente. Y bueno, que si los reyes católicos no están enterrados aquí, es porque conquistaron Granada y cambiaron de planes. Es que Granada, el ambiente, las tapas, salir... El embrujo de Granada. Eso es. El símbolo más famoso que todos conocemos es el de las cadenas, ¿no, Daniel? Es algo que ha sido muy de actualidad en Toledo. Recientemente Pablo Ortega Rico, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Málaga, publicó un artículo en el cual se certificaba que Isabel la Católica había pagado más de 180.000 maravedíes por los hierros de los cautivos de Ronda. O sea, que esas cadenas que están ahí no es una leyenda, no es una invención, es algo 100% histórico. O sea, que decir que la realidad histórica certifica una leyenda, a mí por lo menos pone Claro. la carne de gallina. Por todas partes vemos el águila de San Juan, que es el emblema de los reyes católicos, y están las flechas de Isabel y el yugo de Fernando. Que Griega. mucha gente confunde con otras cosas que no hay que confundir. Cuenta la leyenda que en la ciudad de Gordio, en Frigia, había un templo que tenía un nudo tan enmarañado que nadie podía desatarlo. Es el famoso nudo gordiano. Una antigua profecía decía que quien lograra deshacer el nudo sería señor de Asia. Alejandro Magno sacó la espada, cortó el nudo de un tajo y dijo: tanto monta, es decir, que da lo mismo desatar el nudo que cortarlo. Que el fin justifica los medios. Que no tengo tiempo, que vamos allá. Pim, pam, pum. Que pim pam. Tanto monta, monta tanto. Eso es lo más, el tanto monta, que en realidad es el de Fernando. Isabel cedió el monasterio a los franciscanos.
Uno de los primeros novicios que entró fue el cardenal Cisneros. Era tan austero que dormía en el suelo sin colchón, con un tronco como almohada. Ayunaba, se torturaba y llevaba siempre el hábito franciscano de lana pura. Sobre el cuerpo desnudito, sobre la piel. ¡Qué picores! ¡Madre mía! Pobre hombre. Tiene ¡Qué pinta, cosa, Fue consejero de los Reyes Católicos, arzobispo de Toledo y 3 veces gobernador de Castilla. Eso es un currículum. Eso es un currículum. Durante la Guerra de Independencia, un ejército de 10.000 gabachos pasó por Toledo y se quedaron a dormir. Aquí se encontraron pues con otro 2 de mayo. La cosa acabó con el Rosario de la Aurora. Las tropas napoleónicas se cebaron con los toledanos, saquearon la ciudad y destruyeron todo lo que pillaron por delante. Utilizaron la nave de la iglesia de San Juan de los Reyes como establo de su caballería. Quemaron el convento y la biblioteca, cortaron la cabeza a todas las imágenes y lo dejaron todo, pues eso, pues hecho una pena. Seguramente el momento de la historia toledana que supone el mayor golpe a nivel de destrucción de patrimonio histórico-artístico, seguramente fue durante la Guerra de Independencia. Fue algo muy doloroso, que se perdieron muchos edificios, especialmente religiosos. San Juan de los Reyes es el gran paradigma del daño que se realizó, pero en verdad fue toda la ciudad, fue un auténtico drama. Como toledano esto te toca un poco la fibra, y hay que decirlo. En la historia en ruta llegamos al Paseo de San Cristóbal, donde la tradición ubica uno de los episodios más sangrientos de la historia de Toledo. Todo empieza cuando Al-Hakam I, nieto de Abderramán I, se proclama emir y manda un nuevo gobernador a Toledo, un tal Yusuf ben Amrus. A nadie le gusta Yusuf. Enseguida se gana el odio del pueblo. La leyenda dice que es un déspota, un ladrón, un asesino y un violador. Una Tiene joya. todo este también. Aquí todos son violadores. Una Madre joya, mía. sí. Los toledanos se hartan, se levantan contra él y acaban ejecutando. Ojo con los toledanos. Hombre, Cuidado que estoy aquí, cuidadito. cuidadito. Efectivamente. Bueno, pues cuando las noticias llegan a Córdoba, el califa manda a Amrus al-Yeridi, a Morroz, padre de Yusuf y compi yogui del califa. Os colocáis, ¿no? Sobre todo el padre de Yusuf. Esto da muy mal rollo en Toledo, pero Amorroz se presenta como hombre de paz, él llega de buen rollo y se gana poquito a poco la confianza de los toledanos. Bueno, pues un buen día, el príncipe Abderramán II, hijo del Hakam, pasa por Toledo. Como curiosidad, Abderramán II es toledano. Anda, qué bueno. Para celebrar su llegada, Amorroz invita a su palacio a la crème de la ciudad. Dependiendo de las fuentes, pues al banquete van entre 400 y 5.300 invitados. Me encanta la horquilla. Invitado arriba, Depende invitado si abajo. lo dice la policía Claro. o Los manifestantes, organizadores, ¿no? sí. Pues ya, pues en cuanto van entrando, la guardia del gobernador los espera tras una puerta y los decapita uno a uno los que fueran y lanza los cuerpos a un foso. Que si fueron 400 o 5.000, pues hubo otro trabajo, ¿eh? Muchas más- cabezas, muchas cabezas. Muchas cabezas, no sé. Bueno, en una versión, un tipo astuto que ha ido a la puerta del palacio por si pilla de rebote algo del banquete, se fija en el vapor que sale del palacio y grita: «Toledanos, no es el humo de las cocinas lo que causa ese vapor, voto a Dios, sino la espada», que echaba humo. También se cuenta que cuando cae la última cabeza, que menudo trajín, Amorroz se asoma al foso y dice: «Hijo mío, ya estás vengado». Al día siguiente, al amanecer, las cabezas de los nobles aparecen clavadas en las almenas del palacio de Amorroz. Aquel sarao ha pasado a la historia como la jornada del foso o la noche toledana. La noche toledana. Lo que esconde la leyenda es que durante los primeros años del Emirato de Córdoba, Toledo era un polvorín. Había sido la capital del reino godo y seguía siendo la ciudad más importante de la península, después de Córdoba, eso sí. Cuando la ciudad cayó bajo dominio musulmán, las élites hispano-godas se convirtieron para conservar sus privilegios. Muchos disidentes del nuevo poder central, una élite cultural y económica, se refugiaron en Toledo y había una minoría de mozárabes y de judíos. Cuando Al-Hakam subió al trono, un tal Benjamín, el líder muladí de Toledo, se rebeló contra él. No está claro si quería más autonomía, más privilegios o que los muladíes recibieran el mismo trato que los árabes. Pero se sabe, eso sí, que la represión fue muy sangrienta. Al-Hakam quería mandar un mensaje. Parece ser que lo del banquete para acabar con sus enemigos era cierto. Sí, eso dicen, ¿no? Que sí que hay muchos visos de que haya sido real. Es que parece ser que dentro de esa élite que muere en esta noche toledana podía estar ni más ni menos que Elipando, Madre. es arzobispo de Toledo. ¿Pero qué sucede con este arzobispo de Toledo?
que se desvía de la doctrina católica. Se adhiere a una herejía que es el adopcionismo. Se considera que Jesucristo no es hijo de Dios natural, sino que es un hijo adoptado. O sea, un golpe tremendo a la Santísima Trinidad, quizá por cercanía a los musulmanes, etcétera. ¿Y quién es una de las personas que más ataca el Hipando Toledo? Un personaje que a mí me encanta, Beato de Liébana. Es que hablamos de toda esta historia en la ruta que hicimos por el Reino de Asturias, entonces si alguien quiere escucharlo, aparte de lo que tengas que añadir, pues profundizamos. El detalle que tema, imagino que ¿no? comentasteis en esa discusión, dos palabras que se llegan a lanzar, que es lo de testiculum anticristi. Sí. Y como todavía por aquella zona, si quieres comprar los dulces de, me permitís, los cojones del anticristo, puedes comprarlos, porque además viene todo decorado con esa disputa entre Beato de Liébana y el Hipando de Toledo. Es un momento en el que Asturias rompe con Toledo diciendo, claro, habéis sí, traicionado la tradición católica, por lo sí. tanto ahora la cosa cambia. Entramos en el barrio judío, dejamos a un lado la sinagoga de Santa María la la Blanca, Blanca, pasamos por la sinagoga del Tránsito. Que es donde se encuentra el Museo Sefardí, extremadamente recomendable, por supuesto. Pero nosotros, sin embargo, nos lo vamos a saltar. No. Porque hay tanto que contar que al final pues hemos decidido saltar todo esto y marcharnos directamente al Museo del Greco, que está dedicado al pintor más famoso de Toledo, Domenicos Theotokopoulos, el Greco. Comenzó su andadura vital y artística en la isla de Creta, donde aprendió la técnica de la pintura bizantina, así para empezar. Cuando viajó a Venecia y conoció el color de Tiziano, flipó y dijo, ¡me lo quedo! Después viajó hasta Roma, conoció la manera en la que pintaba Rafael y dijo, ¡me lo quedo! Jolín. Y como no quería renunciar ni al rollito bizantino, ni al color de Venecia, ni al arte de Roma, el Greco se montó su propio estilo. Esas figuras alargadas, esos colores arrebatados, ese horror vacui, esa vena mística. Con todas estas armas, el Greco se vino a España y le pintó 2 cuadros a Felipe II. Al rey, la pintura del Greco como que no le gustó. Y nada, no le encargó nada. Así que el Greco se vino a Toledo y aquí pudo conformarse con el premio de consolación, un mecenazgo de la Iglesia que tampoco pagaba nada mal, ojo, y que flipaba con sus cuadros. Por eso hay grecos en la mitad de las iglesias y los conventos de Toledo. En Toledo, el Greco pudo desarrollar a sus anchas su estilo tan particular y por eso Toledo es el mejor lugar del mundo para descubrir al Greco. El museo fue una idea revolucionaria de un señor de Valladolid que se llamaba Benigno, que era marqués de la Vega Inclán. Hoy era un tipo muy listo, amante del arte y muy emprendedor, ¿eh? Un buen día le dio por impulsar el turismo. Fue el primero que promocionó la imagen de España en el extranjero y pensando que el espíritu nacional dejaba su huella en los edificios del pasado, se dedicó a defender nuestro patrimonio. Que es el origen de la defensa del patrimonio. Del patrimonio. Esa huella que deja el espíritu nacional. Claro, con todas estas ideas dándole vueltas en la cabeza, se inventó el concepto de casa-museo, que en su época no existía. No. La casa-museo del Greco fue su primera aventura. Lo más atrevido es que es una recreación. Es decir, que el Greco no vivió aquí, vivió en una casa parecida, que era una casa del siglo de oro. A los gafapastas academicistas les parecía fatal mezclar la historia con la recreación, pero Benigno dijo, esto no es lo importante. Él quería que la gente que visitaba la casa conociera al Greco, era pura divulgación lo que a él le importaba. Así que se puso pico pala y la sacó adelante. Como la cosa fue bien, a Benigno, le siguió por su camino, le dio por impulsar la Casa Museo de Cervantes en Valladolid y el Museo del Romanticismo, que nos encanta, en Madrid. Que también hablamos de él en la ruta del En la Madrid ruta del Romántico. Madrid Y hablamos Romántico. también de Benigno. Así que ole por Benigno. ¡Ole! ¡Ole, Benigno! Al ladito del Museo del Greco nos topamos con la iglesia de Santo Tomé. Famosa porque dentro está el entierro del conde de Orgaz. Maravilla. Ojo, del señor de Orgaz, porque él nunca fue conde de Orgaz, pero sí señor de Orgaz. El cuadro fue un encargo del párroco de Santo Tomé, que quería dar a conocer el milagro que ocurrió en esta iglesia. Fue en tiempos de Alfonso XI, durante el entierro de Gonzalo Ruiz de Toledo, notario mayor de Castilla y señor de Orgaz. Señor, Ya no que quede digo claro. conde nunca más. Que pagó de su propio bolsillo un reformón de la iglesia de Santo Tomé. Bueno, que te quedas locatis. Le dio tanta pasta a la iglesia que para agradecérselo al morir, San Agustín y San Esteban en persona Los dos. bajaron del cielo para enterrarlo. Ellos mismos, con sus manitas y sus avalorios. Hay quien dice que en realidad lo que quería el cura de Santo Tomé era mandar un mensaje. Si eres generoso con la iglesia, puedes meterte a los santos en el bolsillo.
es la mejor manera de ganarse el cielo, soltando el parné. Sí. Ahora que el Greco no quiso ganarse el cielo, porque cobró 1.200 ducados por el cuadro. ¿Eso cuánto es, David? Unos 90.000 euros, un pastón. La cifra más alta pagada en España hasta entonces por un cuadro. Así que nada, él pensó que más vale pájaro en mano que dejarse enterrar por los santos. Por si acaso lo cobro, luego ya. El caso es que se puso manos a la obra, tardó 2 años en pintarla y le salió una de las grandes obras maestras de la historia del arte. El Greco en estado puro, posiblemente el mejor Greco del mundo. A nosotros nos gusta decir que si tú quieres entender lo que es esa España del siglo de oro, visualiza ese cuadro. Esos caballeros en la parte inferior vestidos de negro. Esa austeridad, ese negro español. Y luego cómo se enfrentan a lo que es la muerte y la otra vida, la resurrección. Entender que la verdadera vida es la siguiente y que tienes que comportarte de manera correcta en esta para poder llegar a aquella. Y luego además los personajes que aparecen ahí representados no son fulanos cualquiera, sino que vemos al hijo del Greco, que es un personaje fundamental en la historia de Toledo, Jorge Manuel, Teto Copuli, pero también vemos al propio Greco, que se hace un autorretrato, que a mí de pequeño en el colegio me decían que te ponías delante del cuadro y en el lugar en el que estuvieses el Greco te miraba. Siempre te miraba. Sí. Da igual vete más a la izquierda, el Greco te mira. Sí. Vete más a la derecha, el ¡Qué Greco te mira. miedo! Es el único que mira a cámara. Los demás están mirando ahí arriba, abajo, al Claro, muerto, es a los cielos. Como pero él estuviesen está... impresionados, pero él es el que te mira. Y luego también, pues, otros muchos personajes famosos. A mí uno que me gusta mucho es Francisco de Pisa, que es un historiador toledano, muy amigo del Greco, y que tiene una historia de Toledo de principios del siglo XVII que es una delicia. O sea, es algo fundamental para los historiadores toledanos. En el número 5, Plaza de Santa Isabel, está la Escuela de Traductores de Toledo. Hombre, ¿cómo es esa escuela? Dejadme que arranque con una cita de Alfonso X el Sabio. Si yo hubiese estado al lado de Dios cuando creó el universo, le habría dado algún valioso consejo. Menudo ego, también os voy a decir cómo andamos de ego, ¿eh? Bueno, pues estos humos le vienen de cuando se hizo un grupo de WhatsApp con los tipos más listos del momento y los convocó en Toledo para montar entre todos una escuela de traductores. Bueno, pues allí se juntaron empollones cristianos, sabios judíos, eruditos musulmanes, la pandilla gafapasta. Tremenda currada se pegaron con los grandes clásicos griegos y latinos que se habían perdido en toda la Europa cristiana. Menos mal que se conservaban en Córdoba traducidos al árabe. Se hicieron tantas cosas y tan bien que Alfonso X el Sabio se quiso tirar el pisto con la frasecita en la que le enmendaba la plana a Dios, aunque no era para menos. La filosofía de Aristóteles y Platón, las matemáticas de Euclides, la astronomía de Ptolomeo, la medicina de Hipócrates, todo este saber volvió a llegar a la Europa cristiana en latín, gracias a estos gafapastas de Alfonso X el Sabio. Vamos, que sin la Escuela de Traductores de Toledo no habría existido el Renacimiento, pero ni de lejos, Pero ¿eh? ni de lejos. A 100 metros de la Escuela de Traductores de Toledo llegamos hasta una placita triangular con un antiguo pozo. Cuenta la leyenda que cerca de aquí vivía una judía, buenísima, que nunca salía de casa. Había perdido a su madre y pasaba los días atendiendo a su anciano padre. Un buen día pasó por delante de su ventana un caballero con capa y sombrero. Un cristiano monísimo. Se vieron por la ventana, se miraron y les dio un cupidazo a los dos para flipar. Así estuvieron durante muchos días mirándose embelesados a través de la ventana hasta que él le manda una carta pidiéndole una cita en secreto, a solas, en el pozo. Aquella noche ella se escapó de la casa. Los dos jóvenes enamorados se dejaron llevar por el carpe diem. Empezaron a quedar todas las noches. Las viejas del visillo dándolo todo fueron con el cuento al padre. Bueno. Y el padre no se lo podía creer. Claro que no. Aquella noche se quedó despierto. Cuando escuchó que su niña se levantaba despacito, se le encogió el estómago. Cuando vio que su niña venía a este pozo, le entraron los 7 vales. Cuando vio que su niña se dirigía hacia un joven que esperaba en el pozo, se le calentó la sangre. Esto va a acabar. Y cuando vio que su niña se dejaba abrazar, se abalanzó sobre el cristiano, le clavó una ¿Ves? daga en el Lo corazón estaba viendo. y tiró el cadáver al pozo. Luego se volvió hacia su niña, la arrastró de los pelos y la encerró en su casa. Ella lloró tanto que se volvió loca y una noche se escapó de su casa, vino hasta aquí, se tiró al pozo para encontrarse con su amado. Ay, Dicen que durante las noches cerradas, 2 sombras salen del pozo, se abrazan durante un rato y se vuelven por donde han venido. Desde entonces, este es el Pozo Amargo.
Otro ejemplo de noche toledana que acaba mal. Sí. Pero O Daniel, sea, ¿tú les has visto salir del pozo? Yo en ese pozo he visto muchas cosas. No puedo comentar más. Ay. Porque además es un lugar clave dentro de las rutas por el Toledo mágico, es una de esas paradas obligatorias. No solo es importante por esa leyenda que magníficamente ha narrado Ainara, sino porque también es el barrio fundamental y clave de la hechicería toledana. Y aquí nuestro gran amigo Jesús Callejo nos podría dar muchos datos, que no es lo mismo hechicería que brujería. Aunque en Toledo hubo brujas, bajo mi punto de vista Toledo es una ciudad más de hechicería, ¿no? La hechicera se vincula más con la adivinación, con la curación, con la sanación, y siempre se ha considerado que ese barrio del Pozo Amargo, por documentos históricos, era el predilecto porque vivían varias de ellas. Además, que no pensemos que es un barrio aislado. No estamos en el centro, pero estamos 40 segundos de la catedral, exagerando. Pilla línea recta entre la Escuela de Traductores de Toledo y la catedral. Efectivamente, es de Nos paso. vamos a topar Eso es con inevitable. el O sea, el Pozo Amargo lo vas a ver si vas a Toledo, sí o sí. Si remontamos la bajada del Pozo Amargo durante un par de minutos, como mucho, llegamos a la Catedral de Toledo. Madre mía de mi madre, ¿esto qué es? Es que podríamos hacer varios programas de la historia en ruta sin salir de la catedral y nos faltaría tiempo. Es que esto es inabarcable, pero seguro que hay un par de imprescindibles. Daniel, ¿qué tenemos que ver sí o sí en esta catedral? Me pones en un compromiso, David. Es que es imposible. O sea, la Catedral de Toledo es el corazón de Toledo. Está en el centro. Y si el Alcázar es la cabeza, la catedral es el corazón, y las calles funcionan a modo de venas que van conectando, ¿no? Como si fuese una especie de cuerpo humano, entre comillas. Qué bueno. A mí me parece, no sé, Qué bonito simbólicamente esto, ¿no? me parece Sí. muy chulo. También hay que tener en cuenta que la catedral se encuentra donde estaba la mezquita Aljama, la Claro. mezquita mayor que tuvieron los musulmanes en Toledo. Antiguamente nada se hacía porque si todo tiene un significado, un valor simbólico, no es algo casual. Y a su vez, muy probablemente ahí se encontraría la Basílica Cristiana Visigoda, donde Recaredo, tercer concilio de Toledo, provoca la conversión de la herejía arriana al catolicismo. Pero para no desviarnos, Dos cosas. dos cosas rápidas. Una de ellas es la piedra de la ascensión, el Maravilloso. pilar. Aquí los zaragozanos dirán, oye, que el pilar lo tenemos nosotros. Ojo, en Toledo también tenemos un pilar donde, según la tradición, la Virgen descendió y le entregó a San Ildefonso, que es el patrón de Toledo, la casulla. Una casulla que es una prenda que, según el milagro, pertenecía al tesoro de Jesucristo, al tesoro de su Hijo, para que solo se la pudiese colocar él, solo se la pudiese poner San Ildefonso en los días de la festividad de la Virgen, porque San Ildefonso es uno de los personajes de la historia que más defendió a la Virgen María, Claro. pero no a la Virgen como tal, sino el dogma de lo que es la Inmaculada Concepción. Pues San Claro. Ildefonso lo defendió con uñas y dientes. También Pues, hemos hecho un especial sobre la Ahí Inmaculada está, Concepción. ahí ¿Qué está. no hemos hecho? ay, como tiene que ser. Y ese pilar se puede tocar. Claro. De hecho, se dice que es la única parte de la Basílica Cristiana Visigoda que los musulmanes respetan cuando levantan su mezquita. Por lo tanto, es un lugar muy simbólico. Más allá que no fuese. Para mí eso es secundario. A mí lo que importa es el valor simbólico. Claro. Y me dirás otro lugar. David, lo siento, voy a hacer trampa. Voy a decir dos o tres muy rápidos, muy cortitos. Uno de ellos es la campana gorda de la catedral. La campana gorda. Gorda. Es la campana más grande de España y una de las más grandes del mundo. Pero ¿qué sucede? Que está rota. Que en el siglo XVIII se rompió. El maestro campanero no hizo correctamente la aleación y, pues, con los primeros usos, ahora mismo no sé cómo está la visita a lo que es la torre de la catedral, pero se puede ver, es una campana inmensa decorada con un montón de motivos religiosos y rota. Y según la leyenda de tradición, no solo se rompió ella cuando sonó, sino que todos los cristales, todas las ventanas de Toledo estallaron. Y ojo, todas las toledanas embarazadas rompieron aguas. En Todas. ese momento. En ese Con momento. la campana. Ahí está. Madre mía. ¿Y qué otro lugar? Pues el transparente Narciso Tomé. El transparente. O sea, si te gusta el barroco, si quieres sufrir un éxtasis, un horror vacui, un síndrome de Stendhal, acércate a lo que es el transparente de Narciso Tomé y me vas a permitir, vas a flipar. Yo soy creyente, pero da igual que no seas creyente, aunque seas la persona más atea del mundo. Si no sientes algo especial, ve a terapia. La piedra no es el edificio, la piedra eres tú. La piedra no es el edificio, la piedra eres tú. Esa cara de Daniel, ve a terapia. Y ahora
ahora me vais a permitir que os narre otra leyenda de la catedral. Alfonso VI, conquistador de Toledo, impuso la liturgia romana en todas las iglesias castellanas. En Toledo esta medida pues fue un palazo, porque los mozárabes toledanos se habían pasado 4 siglos siendo cristianos en Al-Ándalus, y en cuanto llegaron los cristianos del norte, ¡zas!, los pasaron por encima y se cargaron de un plumazo el rito mozárabe, que es el que habían defendido durante todo este tiempo. Cuenta la leyenda que para acabar con las críticas, Alfonso aceptó someter la nueva liturgia a una ordalía, a un juicio de Dios, y aquí delante del altar mayor de la catedral se encendió una hoguera para ver cuál de los 2 ritos tenía el favor de Dios, y echaron un libro romano y otro mozárabe. Milagrosamente, el libro con el rito mozárabe se elevó en el aire y salió de la hoguera, fíjate tú. mientras el libro romano, el de Alfonso, se consumía en el Se fuego. chamuscó, ese no. Alfonso VI, que era muy suyo, pensó que le estaban dando gato por liebre. Aquello olea a chamusquina, nunca mejor Literal. dicho. Buen libro. Así que cogió otra vez el ritual mozárabe y lo volvió a echar Que al no se fuego. fiaba. Y según la leyenda, tuvo que hacerlo una y otra vez mientras gritaba que hasta las leyes divinas tenían que doblegarse ante la voluntad del rey. ¿Qué maté y nada? El rito visigótico mozárabe no está muerto, sino que sigue muy vivo en Toledo, incluso en otras localidades españolas, pero en Toledo se sigue realizando misa en rito visigótico mozárabe todas las semanas dentro de la catedral, dentro de la capilla mozárabe, vinculada al cardenal Cisneros, y esto se hace gracias al cardenal Cisneros y gracias al cardenal Lorenzano en el siglo XVIII, que recuperan el rito visigótico mozárabe que se estaba perdiendo. Pero yo siempre me gusta decir a la gente que si quieres entender lo que es el rito visigótico mozárabe dentro de una iglesia visigoda, vayas muy cerquita de Toledo, porque muchas veces llegas a Toledo y como Toledo está en Toledo, te olvidas lo que hay alrededor. Y a poco más de media hora de Toledo capital está Santa María de Melque. Santa María de Melque, iglesia visigoda, un antiguo complejo monástico. La visita es hiper recomendable. Yo recomiendo que se entre, te pongas unos auriculares con el móvil, que hoy en día es súper fácil. Vayas a YouTube y pongas canto visigótico mozárabe y te vas a ir la obra de un personaje genial de la música española como es Eduardo Paniagua. Y una obra que a mí me gusta mucho, una pieza que es el Pachenmean, la escuches allí en el centro del templo, en el centro de la iglesia, y te vas a transportar al año 680 y vas a sentir cómo el rito visigótico mozárabe para mí es más profundo, más místico y más mágico, con cariño y con respeto, que el canto gregoriano. A 300 metros de la catedral llegamos al callejón de San Ginés, que es una callecita empedrada y en cuesta, típica al Toledo. Típica, empedradita con tacones, y para Toledo. Ideal, con tacones. La leyenda dice que en el número 3, donde estuvo la parroquia de San Ginés, se encontraba la mítica cueva de Hércules. Bueno, pues aquí la historia y la leyenda, otra vez, se dan la mano. Incluso se relaciona con varias leyendas, que a veces se juntan todas y a veces se cuentan por separado, pero vamos, que Se ahí narran. se narran, como dice Daniel, eso es. Bueno, la primera leyenda nos narra que Hércules pasó mucho tiempo en la península ibérica. Aquí tuvo al menos 3 de sus famosos trabajos. Se dice que llegó al fin del mundo, que levantó sus columnas en el estrecho de Gibraltar y que construyó una torre en La Coruña. Además, fundó varias ciudades, entre otras Toledo, en una sola noche. Toma ya, Hércules. Qué trabajera. Aquí, sobre una cueva, se hizo un casoplón, mirando al Tajo. Hay quien dice que la cueva la excavó Tubal, uno de los nietos de Noé, que después, según la leyenda, fue el primer poblador de la península tras el diluvio. Claro. Aquí se vino. Muchas Es veces verdad. se dice que el fundador de Toledo es Hércules o Tubal, nieto de Noé, pero lo que importa es la fundación de La Toledo. fundación mítica de Toledo. Eso es. Según se cuenta, Hércules guardó en esa cueva todos sus tesoros. Para que no falte de nada la leyenda, se cuenta que el tesoro estaba guardado por un Hombre, dragón. es que si no, no es lo Me mismo. encantan los dragones. En alguna versión, cuidado, no era un dragón, era un perro espantoso. Como en todas las leyendas de tesoros, se cuenta que muchos hombres lo buscaron, perdieron la vida en el intento, porque como todo el mundo sabe, desde tiempos de Adán y Eva, la verdad tiene un precio. Hombre. Y ahí vamos a hablar de otra de las leyendas de la cueva de Hércules, que se da a la mano con la leyenda de la casa de los cerrojos. Se cuenta que para proteger la entrada de la cueva, Hércules construyó una puerta gigantesca y la cerró con un montón de cerrojos. A veces se cuenta que sobre la puerta escribió una especie de maldición contra el que la abriera. Durante siglos nadie se atrevió a abrir la puerta de la casa de los cerrojos. Es más, se dice que los visigodos desarrollaron
hicieron alrededor de esta puerta todo un rito de coronación. Cada nuevo rey venía hasta aquí y añadía un nuevo cerrojo. Y así estuvo hasta que, según la leyenda, don Rodrigo llegó al trono visigodo. Y en vez de poner un nuevo candado, se le ocurrió tirar la puerta abajo. Pues ya está. Todo el mundo le dijo que no lo hiciera, pero Rodrigo pensaba que los avisos, las maldiciones y las puertas solo sirven para poner a prueba la determinación del héroe. Y él era un héroe. Así que reventó los cerrojos, cruzó el umbral y entró en la cueva de Hércules. Se suele contar que Rodrigo era un tipo ambicioso que buscaba el oro, aunque tal vez solo era un sabio que buscaba conocer, ir más allá, desafiar lo prohibido. Personalmente, este Rodrigo me gusta mucho más que el violador de Florinda la vamos Caza. a ver. Vamos a parar. ¿Dónde vamos a parar? Claro. Lo que pasa es que dentro de esta versión hay gente que dice que aquí lo que está haciendo Rodrigo es violar la cueva, profanar la con cueva, la violación. meterse en un lugar, haciendo un Sí. paralelismo entre la parte femenina, más femenina de una mujer y la cueva, pues está haciendo lo mismo, está penetrando, Claro. que se me entienda, donde no debe. Claro, y que tiene que ver las dos cosas también. Al final no deja de ser una profanación, ¿no? En una cueva, en una cava, en una cova, ¿no? Eso Claro. Bueno, sea como sea, una vez dentro, casi todo el mundo coincide en que solo encontró un arca cerrada, el arcón prohibido, el arca perdida, como Indiana Jones. La abrió y dentro solo había un lienzo que representaba una batalla con unos señores con túnica, turbante y cimitarra dando caña a diestro y siniestro. A los pies, un escrito decía que estas gentes de la pintura conquistarían el reino. Se quedó picuetísimo. En claro. algunas versiones también estaba pintado el blasón roto de don Rodrigo, derrotado. Si esto del blasón es cierto, la leyenda viene a confirmar que nadie escapa de su destino. ¡Qué Así que drama! el pobre Rodrigo no deja de ser un títere en manos de quien sea. Un detalle muy curioso, el reino se pierde por una profanación de una cueva toledana. Claro que sí. El reino comienza a recuperarse en otra cueva sagrada. En este caso, un rey visigodo la lía, vamos a decirlo de alguna manera, y un personaje vinculado a Asturias y al reino visigodo, Pelayo, inicia la reconquista desde una cueva sagrada, la Covadonga. Covadonga. El círculo se cierra y se vuelve a abrir. A través de las cuevas. Las claro. cuevas. A la cueva de Hércules se le suma, o no, una tercera leyenda, la de la Universidad Mágica. Hay quien dice que Hércules usaba esta cueva para sus artes sagradas. Hay quienes dicen también que es una de las bocas del infierno, que el mismísimo diablo daba clases particulares de artes mágicas, heterodoxas y prohibidas. Y luego No le viene estamos Harry ima- Potter, ¿eh? Sí, Esto sí, ya está todo no inventado. lo estamos imaginando ahí. Bueno, se dice que aquí funcionó una cátedra de magia negra. Ay, madre, claro, Hogwarts, una especie de Hogwarts medieval para que nigromantes, brujas y alquimistas aprendieran todo tipo de prácticas prohibidas. Se dice que estuvo abierta hasta el tiempo de los sarracenos y aún después. Un jesuita la llamaba Nefando Gimnasio. Que me encanta. Nefando Gimnasio. Y durante mucho tiempo fue un lugar maldito al que daba miedo acercarse. Lo que parece cierto es que durante toda la Edad Media Toledo fue famosa por ser escuela de ciencias ocultas. Se cree que esta fama tiene mucho que ver con la escuela de traductores de Toledo, con los cristianos que se mezclaban con los moros y con los judíos. Habráse visto, también te digo. Claro, hay tanta mezcla, Habráse solo visto. podía dar cosas malas. Claro, Malignas. menos mal que la ciudad era el centro de la cultura europea, que si no, vaya. Si la gente que venía a estudiar les esperamos. No hay muchas becas para este tema, no, pero bueno, pero aún así, Quiero ser nigromante, no me becan, no. me da a mí que no, pero bueno. Pero a ti te ponemos un gorro así picudo y das el pego totalmente. 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 Que hay otra leyenda que es la de la mesa de Salomón, ¿no? Esto sí que- Es uno de esos grandes éxitos de Toledo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un elemento clave y fundamental de lo que es la historia, el mito y la esencia de Toledo. La mesa de rey Salomón, que como su propio nombre indica, ¿dónde estaba? En el templo de Salomón, en Jerusalén. Y allí sabemos que se encontraba hasta el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, Vespasiano y Tito, saquean Tierra Santa. En la columna de Tito está Sí, la mesa de en Salomón el, arco, representada. en el arco triunfal de Tito en Roma salen ingenieros romanos llevando tesoros judíos. Por tanto, no es nada casual. Y en Roma sabemos que se encuentra hasta el año 410, cuando el primer rey de la lista de reyes godos, Tengo un trauma, Venga, tengo que vamos. aprendérmela. Alarico. Alarico, saquea Roma y se hace con gran parte esos tesoros. Y a partir de ahora el tesoro de los godos pasa a ser, vamos, la envidia de todas las monarquías germánicas, el tesoro más importante. Avanzamos y a grandes rasgos, los godos caen un reino en el centro y sur de las antiguas Galias, Francia, reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés. Año 507, son derrotados por los francos, entran en masa en Hispania, levantan el reino visigodo de Toledo y en Toledo es donde se deja ese gran tesoro.
Y dentro de ese gran tesoro una pieza fundamental es la mesa del rey Salomón. Claro. Importante tanto a nivel económico, porque la mesa estaba hecha de oro, de piedras preciosas, de esmeraldas, pero también a nivel espiritual, porque la mesa formaba parte de celebraciones de la iglesia hispano-visigoda. Y Salomón había dejado escrito el nombre de Dios para que nadie se olvidase de él. Efectivamente. Seguimos avanzando. 711. Mal llamada batalla de Guadalete, que no es el término correcto, pero bueno, eso es otra historia. Ahí es derrotado Rodrigo y comienza la invasión árabe, la conquista omeya, lo que las crónicas ya llegan a denominar como la pérdida de España, como hemos anunciado antes. Vale, y después de esto, como me gusta muchas veces decir en las rutas que hacemos, ¿la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo es historia o es una leyenda? Bueno, pues para mí, la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo es 100% historia. ¡Oh! 100%. ¡Qué historia. oyentes! Y si no es 100%, es 90 y muchísimo por ciento. Oh, Hay qué más a favor fuerte. que en Historia. contra. Pero claro, estamos en Toledo. Tiene que haber leyenda. Hombre. Si no, levanta y vámonos. Claro. Y la leyenda dice que pudo acabar en Damasco, Claro. capital del califato. Tiene sentido, pero que pudo acabar o pasar por Jaén, por Mérida, Por Jaén. Por la Meca. por la Meca, ¡Qué vueltas, tío! Talavera de la Reina, Willy Fogg por en la Alcalá de mesa. Henares, por Medinaceli, por Asturias, o por qué no, que siga en Toledo. Toledo. A mí siempre que me preguntan, siempre que tengo un micro delante, digo lo mismo. Considero que a nivel físico, a nivel material, la mesa ya no está en Toledo, pero no importa en absoluto. ¿Por qué? Porque a nivel simbólico, a nivel espiritual, la mesa sigue viva y presente en Toledo. Esa Claro mesa, que sí. esa mesa. Bueno, lo que seguro que sabemos es que este laberinto forma parte de un complejo sistema romano de distribución de aguas. El laberinto de la cueva de El Hércules. laberinto de la cueva de Hércules, eso quiero decir. Bueno, la cueva de Hércules fue una cisterna. Las aguas llegaban desde el acueducto romano y se cree que estaba conectada con algunas termas romanas que estaban repartidas por la ciudad. Que es una pasada, ¿no? Mm. Es alucinante, muy recomendable la visita. Muy recomendable. Hay una leyenda que no vamos a contar que dice que Alfonso VI llegó a conquistar Toledo a través del conocimiento que tenía de todas estas rutas subterráneas y que ahí se metió en Toledo. Llegamos a lo más alto de la ciudad, al Alcázar Imperial, uno de los edificios más emblemáticos de Toledo. Ha pasado por tantas manos y ha sufrido tantos cambios que es difícil seguirle la pista. Ha sido palacio romano, visigodo, musulmán, cristiano medieval y renacentista. Últimamente se habla de un castro íbero, que ya estaba aquí antes que ninguno. Se ha ido construyendo y reconstruyendo desde tiempo pues inmemorial. Ha sufrido incendios, bombardeos, el asedio más famoso de la guerra civil, de todo, pobrecito. Ha resurgido de sus cenizas una y otra vez. Hoy es el Museo del Ejército. El Museo del Ejército y el escenario de los comuneros. ¡Hombre! ¡A los comuneros! Es un lugar muy vinculado a los comuneros, a la guerra de las comunidades. Como se suele decir, la última gran revuelta medieval y la primera revolución moderna. Ahí es nada. Ya quisieran los franceses con la Revolución Francesa ¡Hombre! adelantarse a lo que se Gabachos. adelantó. 1519, 1520, 1521. Y es muy importante en Toledo porque en Toledo nace y muere lo que es el movimiento comunero. Y estos comuneros tuvieron grandes capitanes, que seguro esa triada nos sonará a todo. Bravo, Padilla y Maldonado. ¡Bravo! Y los segovianos aquí dirán, es algo muy Claro. nuestro, ¿no? Evidentemente, porque hay una estatua de Juan Bravo, que no es segoviano, nace en Atienza, pero está vinculada evidentemente a la esencia segoviana. Y los comuneros son derrotados el 23 de abril de 1521 en los campos de Villalar, provincia de Valladolid. La verdad es que la batalla, o como dice una autora, es una cacería, en verdad, es súper épica, muy interesante. Y a mí me gusta mucho porque Juan de Padilla, el capitán toledano, cuando ve todo perdido, coge su lanza, se la pone en ristre con 4 o 5 leales, se lanza a intentar llevarse a los imperiales, a los realistas, a todos los que pueda con ellos y a buscar la muerte de una manera épica, ¿no? Como muchas veces corresponde a algo que te gusta mucho, David, que es el camino del héroe, ¿no? Pero en este caso no encuentra la muerte, pero a mí lo que más me interesa es el grito que lanza, y es Santiago y libertad. Santiago y libertad. Se lanza hacia la batalla. Y luego, cuando al día siguiente van a ser ajusticiados, cuando se les corta la cabeza, además que hay un cuadro súper famoso que seguro que muchos oyentes conocen, cuando están leyendo la sentencia, se les acusa de traidores. Y Juan Bravo, haciendo honor a su apellido, se zafa de la gente que está sujetando, empuja a la persona que estaba leyendo la sentencia y dice que de traidores nada. Algo así que en todo caso serían muy patriotas porque Claro. defendían el bien de Castilla, ¿no? ¿Verdad? Defendían un poco lo que Isabel la Católica, la reina madre, por decirlo de alguna manera, reivindicaba para Castilla, que no fuese gobernada por extranjeros. Y en ese momento, Juan de Padilla frena a Juan Bravo y le dice algo que
Señor Bravo, ayer era día de pelear como caballero. Hoy es día de morir como cristiano. Claro que sí. A lo que Juan Bravo dice que quiere ser ejecutado primero, porque no quiere ver morir, antes que él, en este caso Juan de Padilla, al caballero más valiente y honrado que ha conocido. Claro que sí. Pero aquí no acaba la cosa. ¿Dónde sale Alcázar? Justo en este momento. Porque con la muerte de los 3 grandes capitanes comuneros no desaparece el movimiento comunero. El resto de ciudades se rinden. Las 2 últimas ciudades comuneras son Madrid y Toledo, que siempre están muy unidas. La Puerta del Sol. Efectivamente, Juan de Zapata, etcétera, etcétera. Y en Toledo se sigue resistiendo. ¿Y quién resiste? Una mujer. Ahora que estamos en un momento de reivindicación del papel de la mujer, pues a esta mujer hay que reivindicarla sí o sí, porque es importante no solo por ser la mujer de Juan de Padilla, sino porque es la leona de Castilla. Hombre. Como dice un amigo mío, si tú pasas a la historia como la leona de Castilla, con cariño y con perdón, no eres Paris Hilton. No. Es una mujer como Dios manda. María Pacheco, Qué que grande. entra en el Alcázar, dirige los cañones del Alcázar a la ciudad diciendo que Toledo no se rinde, que Toledo sigue luchando. Y prácticamente un año sigue resistiendo todavía Un el asedio año, de las tropas Sí, sí, realistas. sí, sí. ¡Viva María! Totalmente. Viva María Pacheco. Yo quiero decir de María Pacheco que está enterrada en el exilio, en Oporto, y que su hermano, que es Diego Hurtado de Mendoza, Ahí es nada. menos, escribió su epitafio que dice así: si preguntas mi nombre fue María, si mi tierra Granada, mi apellido de Pacheco y Mendoza, conocido el uno y otro más que el claro día, si mi vida, seguir a mi marido, mi muerte en la opinión que él sostenía, España te dirá mi calidad, que nunca niega a España la verdad. Ole. Madre mía. Ole. Es espectacular. María, por Madre mía, es favor. brutal. Madre Yo lo mía. firmaba que dijesen eso de mí cuando muera. Maravilla. Sí, sí. Y luego, si quieres, muy rápidamente, el Alcázar donde estamos fue muy importante en la época de Carlos V. Efectivamente, porque ya cuando no estaba María Pacheco, ya cuando no estaban los comuneros, ahora Carlos V era dueño y señor evidentemente, de Toledo, pues una ciudad fundamental en Castilla, evidentemente, ¿no? Por decirlo así, es la capital espiritual de España, como muchas veces comentamos, que es Toledo, y él se asienta en el Alcázar. De hecho, le da ese aire renacentista que tiene el Alcázar. Y en el Alcázar, ni más ni menos que Carlos V, aparte, podríamos decir, entre comillas, dirigir un imperio, recibe a grandes conquistadores de las Américas. Recibe ni más ni menos que a 2 cualquiera, vamos. a 2 minutos. Verás. Hernán Cortés, ahí es nada, ¿no? Bueno, un marinero normalito, pasaba ¿no? por ahí. Un extremeño más. Y su primo. Francisco Pizarro. O sea, Madre mía. son recibidos en el Alcázar de Toledo. Fíjate, pues seguiríamos hablando muchísimo de Pero Toledo, del muchísimo. Alcázar, de todo lo que nos ha quedado pendiente, pero es que esto no da para más. ¡Oh, qué pena! Hoy se ha subido a la historia con nosotros Daniel Gómez Aragonés. Muchísimas gracias. No me quiero bajar, yo no me bajo, No te me quedo, bajes, que me te quedo. bajes, Vamos con Toledo. Edu Montoya, Mateo Collado y Enrique Fernández andan matriculándose en la escuela mágica de la Cueva de Ah, Hércules qué bien. Madre mía. para ver si encuentran un filtro que consiga arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos extasiados Buena, ante la buena. contemplación del atardecer de Toledo, Ainara Arizoy, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.